¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Salud y Bienestar. Ya saben que tenemos una horita por delante para tratar todos esos temas que nos interesan tanto de actualidad y que tienen que ver, como el propio nombre indica del programa, con nuestra salud y bienestar. Hace poquito nos hacíamos eco de un informe que había presentado el Consejo General de Enfermería, en el que se alerta de la necesidad de ampliar el número de enfermeras y de enfermeros en todo el territorio nacional. Pero es que este informe nos decía también que Málaga es la segunda provincia con menos enfermeros de Andalucía, solo por detrás de Almería. Comparen ustedes la población que tiene Málaga y luego además la población flotante con, por ejemplo, Almería, ¿no?, que dista mucho. Hablábamos sobre este tema con el Colegio de Enfermería, pero hemos querido también hablar de ello con SATSE, con el Sindicato de Enfermería aquí en Málaga. Y tenemos ya al otro lado a Juan José Sánchez, secretario de SATSE Málaga. ¿Qué tal? Secretario General de SATSE, provincial. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Me escuchas, no, Juan José? Sí, te escucho perfectamente. ¿Me Perfecto. escuchas a mí? Sí, perfecto también. Bueno, comentábamos que la verdad es preocupante, ¿no?, este informe, ¿no? Sí, es muy preocupante. Yo quería precisar que ese informe se refiere al número total de enfermeras teniendo en cuenta la sanidad pública y la sanidad privada. Vale. Si nos referimos solo a la sanidad pública, sí que Málaga está a la cola de Andalucía y, por lo tanto, a la cola de España en el número de enfermeras por habitante. Y esto, por centrarnos un poco en la sanidad pública, que lógicamente es también lo que más le puede interesar casi a la globalidad, ¿no?, de los ciudadanos que nos están viendo, ¿por qué sucede esto? ¿Esto siempre ha sido así? ¿O este estudio que se presenta cada cierto tiempo evidencia cada vez más este déficit? Bueno, de todo es sabido que Málaga ha tenido un déficit crónico de instalaciones sanitarias, no en vano. Estamos a la cola de Andalucía en el número de camas por habitante y, consecuentemente, también estamos a la cola de Andalucía en el número de enfermeras. Y esto sucede fundamentalmente porque durante muchísimos años hemos estado dejados, ¿no?, de la mano de las administraciones. El último hospital que se abrió, si quitamos el hospital del Guadalhorce, así un hospital grande que se abrió, es el hospital de Marbella, y se abrió en 1993. Aquí este informe también dice que las administraciones, bueno, pues han tenido que llevar a cabo parches, lo dice así claramente, para resolver pues situaciones, pues, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿no? Compañeros que no estaban en la atención directa, que tuvieron que ponerse al pie del cañón, se recurrió a jubilados, se cerraron consultas, se contrató a estudiantes de enfermería. Sí, bueno, durante la pandemia fue una situación que hizo estallar las costuras del sistema. Pero lo más sorprendente es que después de más de 2 años después de esa situación, y de que en el Congreso de los Diputados todas las formaciones políticas estableciesen más de 200 medidas para fortalecer nuestro sistema sanitario público, pues después de 2 años ninguna de esas medidas que se establecieron en el Congreso de los Diputados se ha llevado a cabo. Y una de las medidas fundamentales es cambiar el sistema sanitario que tenemos. Tenemos un sistema sanitario diseñado en los años 70, centrado en los procesos de enfermedad agudos, cuando la esperanza de vida estaba muy por debajo de los índices de esperanza de vida que tenemos, que afortunadamente estamos rozando los 82 y 84 años de esperanza de vida, y donde tenemos una población envejecida con enfermedades crónicas que requieren una asistencia que el sistema sanitario actual, centrado en la enfermedad aguda, no está dando respuesta. Y de hecho ahí están las pruebas. Es que cada vez no es capaz de dar respuesta a las listas de espera, y no es capaz de dar respuesta a las necesidades de unos ciudadanos que, con una población, como vuelvo a repetir, cada vez más envejecida, que lo que requieren es unos cuidados a su enfermedad crónica más que orientados al proceso agudo.
Juan José, el otro día tuvimos oportunidad de investigar, de entrevistar, perdón, nos visitó en plató Carlos Bautista, delegado de salud de la Junta de Andalucía. Comentaba que esto ya de los contratos precarios, que esto ya se estaba eliminando. Te hago esta introducción porque también, según el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, el CAE, también han facilitado datos de que Málaga pierde 180 enfermeros en un año que se han marchado a trabajar a otros lugares. Lógicamente, la gente que se va a trabajar a otro sitio es porque le ofrecen mejores condiciones contractuales y económicas, entiendo. Sí, evidentemente, porque nadie se va de su sitio si le igualan las condiciones económicas. Entonces, que han terminado los contratos en precario, bueno, estamos a la espera de que la Consejería de Salud nos diga si va a renovar a los 12.000 profesionales sanitarios que se contrataron para hacer frente a la pandemia, pero que lo que vinieron fue a echar una mano en las costuras que había estallado del sistema público, que son necesarios, que no podemos prescindir de ellos, ¿eh? Incluso habría que incrementar el número para que los ciudadanos nos entiendan. Ya no es solo los contratos y las condiciones laborales, sino las condiciones de trabajo y las necesidades que hay que cubrir de los ciudadanos. En los países europeos, lo habitual es que una enfermera tenga a su cargo entre 4 y 6 pacientes. En Andalucía, tengo la media es que una enfermera tenga a su cargo 12,5 pacientes. Hay numerosos estudios ya que vienen a demostrar que por cada paciente que supera en el número de 8 las cargas de la enfermera, la morbimortalidad aumenta en un 7%. Ya. Entonces, yo lo que le pediría a la Administración es que no se fijen tanto en lo que cuesta contratar, sino que se fijen en el ahorro que supone el no tener complicaciones durante la hospitalización, el ahorro que supone el tener una buena prevención, una atención domiciliaria, porque al final las administraciones solo se preocupan de cuánto me cuesta contratar al personal sanitario y no van más allá y no se dan cuenta de que si hiciesen una buena política de personal no habría tantas complicaciones, habría un gran ahorro económico, pero sobre todo algo que no se puede medir en dinero, la satisfacción de los ciudadanos. Te quería comentar que vosotros habéis salido a la calle, creo que la última vez también para demandar el tema de los fisios, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las últimas cosas que tengo yo aquí es que habéis impulsado esta ofensiva parlamentaria a favor de la jubilación anticipada de las enfermeras, porque el sector, aparte de los contratos precarios, la alta temporalidad, también está la sobrecarga de trabajo que hace pues que hayáis pedido esa jubilación anticipada voluntaria para las enfermeras y enfermeros, ¿no?, de nuestro país. Sí, estamos pidiendo el mismo trato que ya la Administración le ha dado a otros colectivos, como pueden ser la policía local. Las cargas de trabajo y sobre todo las condiciones de trabajo, la penosidad que supone la nocturnidad o el hecho de estar expuestos a riesgos biológicos y riesgos psíquicos, hace que cuando uno ya tiene 60 años no tenga la habilidad y la capacidad para cuidar a los pacientes como verdaderamente se precisa. Claro. Lo que le estamos pidiendo a la Administración, que le hemos presentado un estudio para que vean la viabilidad de contemplar la jubilación anticipada para la enfermera, es que una enfermera cuando llegue a los 60 años y tenga más de 40 años cotizados, porque da la casualidad que en nuestro colectivo nos incorporamos muy pronto al mercado laboral y a los 60 años tenemos ya más de 40 años cotizados, que le den la posibilidad de poder acogerse a la jubilación anticipada.
Pues ahí queda también esa demanda, ¿no?, que tenéis para con la profesión, ¿no? Juan José, muchísimas gracias por Me va a atendernos, permitir, por valorar el eh, estudio, y nosotros, pues como siempre, nos hacemos eco, lógicamente, pues de todas esas reivindicaciones, porque al final es lo que tú estás diciendo, es que al final repercute, ¿no?, en la asistencia, ¿no?, a los pacientes, ¿no?, de alguna manera. Entonces, lógicamente, hay que mejorarlo y mucho. Un abrazo muy fuerte para me, Satse. disculpa, me va a permitir que haga un Sí, inciso, porque como había hablado de enfermeras, pero me gustaría también referirme a los fisioterapeutas, sí, sí, lo hemos comentado, sí. porque la ratio de fisioterapeutas en la sanidad pública sí que está muy por debajo. Mientras que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que haya un fisioterapeuta por cada 1.000 habitantes, en Málaga no llega a un fisioterapeuta por cada 10.000 habitantes, Madre mía. lo que hace que las listas de espera en la sanidad pública estén muy disparadas y los ciudadanos tengan que recurrir de forma privada para acceder a la fisioterapia. Y la fisioterapia es fundamental para que los procesos de recuperación se lleven a cabo y lo más pronto posible. Pues ahí queda eso también importantísimo, contar con esos fisioterapeutas profesionales muy importantes en la recuperación, como tú bien dices, en la sanidad pública. Juan José Sánchez, secretario provincial de SATSE, un abrazo. Muchas gracias por darnos voz. Hasta luego. Bueno, quería comentarles que en este mes de octubre se ha celebrado el Día Mundial de la Salud Mental. Por eso UNICEF España ha valorado positivamente la inversión en salud mental contemplada en los presupuestos generales del Estado, pero insiste en la necesidad de contar con más recursos para la infancia y la adolescencia, porque acabar con el estigma de la salud mental es una labor de todos y por supuesto que los adolescentes, los jóvenes, los niños, las niñas merecen ser escuchados. Para que se hagan una idea, 1 de cada 7 niños y adolescentes de 10 a 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado, y además los problemas mentales comienzan en torno a los 14 años y a los 24 años, de todos estos trastornos, que se desarrollan a los 24 años, pero la mayoría de estos casos no se detectan, con lo cual no se pueden tratar. Vamos a ver cómo nos lo explica UNICEF en el siguiente vídeo. Hay grandes retos en el ámbito de la salud mental en todo el mundo y aquí en España. Se han dado pasos, se están dando avances que sí son significativos y que sí están siendo importantes. Hay una conversación más amplia, se está hablando sobre la salud mental de los niños, niñas, de los adolescentes, y esto es algo positivo porque el tema sale, aflora. Empieza a haber una mayor inversión. En estos últimos presupuestos se han aprobado algunas partidas que van a permitir avanzar en la atención y en la prevención, pero aún así hay una brecha muy significativa. Hace falta abordarlo con determinación. Para ello, desde UNICEF España, lo que estamos recomendando es, por un lado, que se invierta más, que haya una mayor financiación en atención, en la prevención. Es una brecha la que existe ahora entre las necesidades que hay en salud mental de la infancia y lo que se puede prever, lo que se puede atender. En segundo lugar, que se enfrente ese estigma, esa discriminación que aún existe. Y para ello es crítico el que se escuche a los niños, niñas, adolescentes que están en estas situaciones, que se atienda a las familias con unas medidas adecuadas, con unos consejos, con qué es lo que deben hacer, con cómo prevenir, cómo detectar, cómo actuar en caso de que haya una situación de salud mental que puede ser severa en el, futuro. Finalmente, el ámbito educativo. El ámbito educativo es un sector clave y es crítico que en las escuelas esa figura del coordinador de protección y de bienestar que debe estar desde este año sea una figura que amplíe el rol que los centros educativos tienen como entornos protectores, como entornos donde los niños, niñas, adolescentes se sienten seguros, donde se detecta, donde se previene y donde se puede derivar en caso de que sea necesario. Con esto podremos avanzar en esa brecha que ahora mismo existe entre de la salud mental, en poderla acortar. Ser feliz, estar bien con uno mismo, sentirse bien, no tener demasiadas preocupaciones, cosas como esas son para mí la salud mental.
no te preocupes, te vas a recuperar. Pero para que eso suceda, tienes que pedir ayuda, tienes que hablar. No se va a solucionar solo. No te vas a poner bien de la noche a la mañana y no lo vas a hacer tú solo. No lo vas a poder hacer. Aunque tú pienses yo puedo, no puedes realmente. Y no es por desilusionarte o algo, pero tienes que pedir ayuda. Hay muchísima gente ahí fuera esperando para escucharte y poder ayudarte. Y también hay un montón de recursos. Simplemente tienes que acudir a uno, pero tienes que hacerlo. La gente no se va a dar cuenta así como así de que tú estás mal. Tú tienes que decirlo. Puede haber muchos detonantes. Entre ellos pueden ser los problemas familiares, el acoso escolar, autoexigirse demasiado, no sentirse bien con uno mismo o simplemente querer encajar en la sociedad todo el rato y querer ser perfecto. Para mí, la salud mental es cómo nos sentimos con nuestras emociones, con nosotros mismos, y yo creo que es algo muy importante, puede llegar a ser incluso más importante que la salud física, ya que la salud mental es nuestros sentimientos, lo es todo en nosotros. Es, por ejemplo, muchas veces el estrés que supone el colegio, a veces si ponen muchos exámenes o así, te estresas y pues al estresarte y estar mucho tiempo estudiando, no salir y tal, puede causar problemas de salud mental. A alguien que tiene problemas de salud mental, yo le diría que busque una persona de confianza y que le cuente todo lo que está pasando, o que busque un modo de contárselo a alguien, a un profesor, a tus padres, a tu mejor amigo o amiga, a cualquier persona, y que esa persona, si es adulta o aunque sea menor, podrá tratar de ayudarla, aunque sea tu primo o cualquier cosa. Y bueno, y que hay mucha gente, yo por ejemplo, podría ayudar. O por ejemplo, yo también creo que la educación que se nos da en el colegio y los padres afecta mucho, ya que muchas veces cuando te hacen bullying, eso lógicamente afecta a tu salud mental, y eso tiene que ver con la educación. Bueno, pues para conmemorar también ese día en octubre de la salud mental, Hermanas Hospitalarias, esta institución en Málaga, que es una institución además sin ánimo de lucro, considerada de interés social y declarada también de interés público, ha lanzado el vídeo, la campaña Quítate el filtro, dale al like a la salud mental. La vemos. Bueno,
Bueno, ya tenemos aquí con nosotros a Jaime Luis Galán, médico psiquiatra. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, muy buenas, Buenas bienvenido. noches. Gracias Gracias por acercarte. Y bueno, miraba Jaime el vídeo porque él además nos conocimos cuando tú ejercías allí en el hospital de aquí al lado, ¿no? En Hermanas Hospitalarias, ¿no? 5 años. 5 años, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿dónde estás ahora? Pues ahora en una psiquiatría más privada, en mi consulta y en otros hospitales, haciendo algo que antes hacía a tiempo parcial, pero que ya tenía ganas también de dedicarme a centrarme en mi carrera, porque he ido trabajando para mucha gente en muchos sitios distintos y ya también tenía ganas de decir, bueno, quiero un poco trabajar para mí y hacer un poco las cosas como más me gustan, ¿no? Claro. Bueno, Jaime, hay que decir que además tu vida laboral ha sido muy intensa, porque me comentabas que has viajado mucho, has trabajado en un montón de centros, con lo cual imagino, ¿no?, que también pues tienes una perspectiva muy amplia, ¿no?, de todo lo que abarca la salud mental, ¿no? Ha sido una trayectoria un poco atípica. Empezó desde Nueva York, pasando por una compañía farmacéutica que me hizo trabajar en investigación en toda Europa, con lo cual, claro, la perspectiva se te hable muchísimo y empieza a ver cómo se atiende la salud mental en Europa y después en España. Igual, yo responsable de investigación, con lo cual lo mismo estaba un día en Gerona, que otro día iba a Córdoba y que de Murcia a Pontevedra. Y la verdad es que ha sido una experiencia fantástica porque tiene una visión muy amplia y la verdad es que está muy bien. ¿Es una asignatura pendiente la salud mental? Ya por ir trasladándonos un poco a nuestro ámbito Andalucía, ¿no?, o a la sanidad pública española, ¿es una asignatura pendiente? Es una asignatura pendiente en todos sitios, Marta, en todos sitios. Es decir, ¿hay diferencias de unos sitios a otros? Sí. Pero siempre vamos muy por detrás del resto de la salud, del resto de las ramas de la medicina. Es decir, hay sitios donde está más avanzada la medicina y por tanto la salud mental está más avanzada, pero sigue estando a rebufo de otras especialidades. Y eso es común, yo te diría, pues en todos los sitios que conozco, incluso en Estados Unidos, en Nueva York, tienen muchísimo más medios de los que podemos tener aquí, pero claro, cuando veías los medios que tienen otras especialidades, decías que seguimos yendo 2 décadas por detrás. Entonces la salud pendiente en todos sitios, vamos como a rebufo de todos los demás aspectos de la salud, ¿no? El tema del diagnóstico, ¿cómo está el tema del diagnóstico ahora mismo de la salud mental? El tema del diagnóstico, el principal problema es que el paciente muchas veces cuando ya llega suele llegar muy tarde con un diagnóstico habitualmente mal hecho, en el sentido de que pues suelen venir por síntomas muy periféricos y suele quejarse de una cosa que es lo que él nota, pero sí tiene mucho desconocimiento, pero tiene desconocimiento no solamente de la población en general, que es habitual, es normal, sino incluso dentro de los sanitarios. Es decir, tienes derivaciones, tienes otros compañeros. Yo en Estados Unidos hacía psiquiatría de enlace, es decir, yo veo a los pacientes de otras especialidades con problemas mentales. Y claro, te das cuenta que el resto de compañeros no tenían ni idea. Es decir, que yo podía saber más de cardiología que el cardiólogo de salud mental. Pero era común en todas las especialidades. Por eso digo, hay la sensación de que vamos siempre en el vagón de cola, ¿vale? Que el vagón puede estar más avanzado o menos avanzado, pero siempre salud mental es el vagón de cola. El caso es que ahora, con todas las consecuencias que ha habido del COVID, que sin duda ha hecho muchísimo daño, o sea, el COVID como sanitariamente, lógicamente, que han muerto muchísimas personas y muchas de ellas se han quedado con secuelas serias, pero a nivel cognitivo, a nivel mental, ha hecho mucho daño también, porque ha sido una situación que no controlábamos y que luego ha hecho que muchas personas hayan tenido que romper sus rutinas. También muchas personas han sufrido pues pérdidas, han perdido el trabajo, pérdidas personales, pérdidas económicas, y todo esto, claro, ahí está. Esto hay que superarlo y gestionarlo. Y era algo que sabíamos. Yo me acuerdo, no me acuerdo si fue aquí, pero me acuerdo hablando con la prensa que decíamos, vamos a hablar de las olas del COVID, pero luego hablaremos de la ola de la salud mental, porque evidentemente el estrés ha sido brutal y evidentemente se ha notado. Aún así te diría, si comparamos el tiempo que se dedicaba a los números, que no decían nada, y sin embargo, ¿cuántas veces se ha hablado de que la tasa de suicidio no para de crecer en España desde 2020, de cómo se ha ido creciendo exponencialmente los suicidios en la población infanto-juvenil? Pues seguimos viendo pues lo mismo, que sigue habiendo muy poca atención. Estamos hablando de una de las causas de muerte más importantes a nivel mundial. Entonces decimos, ¿se habla más que antes del COVID? Sí. ¿Es comparable? No, no es ni comparable, prácticamente no estamos prestando la atención. Y estamos hablando ya no solamente del malestar o de gente triste, como se dice, no estamos hablando de muertes. Muere mucho más gente por suicidio que por accidente de tráfico, el triple. ¿Y cuántas campañas se hacen de la DGT? ¿Y cuánto se habla del suicidio? Entonces, te voy a decir lo mismo, ¿se habla más ahora que antes del COVID? Por supuesto. Sí. ¿Es comparable? Sí es cierto que el tema del suicidio es verdad que antes era tabú y ya por lo menos en los medios de comunicación se habla de ello. De hecho, nosotros con el Día que hubo internacional también tuvimos aquí asociaciones hablando de eso. Hay un número, el 024 creo que es, se ha habilitado también para atender a las personas, ¿no?, que tengan estos
pensamientos suicidas, etcétera, que por lo menos algo se va avanzando, pero lo cierto es que, como siempre, vamos tarde, ¿no? Exacto, sí, pues esa sensación vamos muy a rebufo, porque en el confinamiento ya lo estábamos diciendo, es decir, estoy hablando de que yo decía, pero es que escuchabas a las autoridades y a los que realmente llevan las asociaciones profesionales, y ya estábamos avisando, va a venir una ola de problemas de salud mental enorme. Bueno, pues tú lo acabas de decir, se ha puesto 0,24 hace unos meses, ¿vale? El confinamiento fue en el 2020, es decir, hemos tenido que esperar que crezcan exponencialmente en el 2020, 2021 y empiece a crecer en el 22 para que realmente se empiece en hacer algo. Entonces, claro que vamos avanzando, menos mal que vamos avanzando. Y es verdad que en los últimos 20, 30 años la salud mental no tiene nada que ver con lo que era antes, pero claro, cuando miras para adelante dices, los demás siguen yendo muy por delante. Te quería preguntar, porque hemos visto un par de vídeos dedicados más bien pues, a la infancia, a la adolescencia, que por supuesto que merecen nuestra atención, pero quiero aprovechar para preguntarte un poco más por la gente mayor, ¿no? Por esas enfermedades cognitivas, ¿no? Que a veces pues o no nos damos cuenta, o los que nos rodean a lo mejor no le dan la importancia que merecen. No sé qué nos puedes decir tú sobre esto, Jaime. Pues mira, una de las cosas buenas que pasa con el COVID, de hecho la campaña de la OMS en esa línea, ha sido abrir un poco el foco. Y entonces, por un lado, nos ha aparecido la infancia y adolescencia, y por otro lado nos han aparecido los mayores. Entonces, todavía sigue escuchando que es normal que las personas mayores, claro, es normal que estén tristes, que no tengan ganas de hacer cosas, porque su vida es muy pobre. Y dicen, no, eso no es normal. Es que es normal que pierdan la memoria. Que eso no es normal. Y seguimos viendo eso, pues informes donde se habla, te puedo hablar, es que tengo un familiar que se diagnosticó 6 años más tarde, y cuando voy a ver los informes, pues resulta que llevaba años con un deterioro cognitivo, y dices, perdona, que en el Alzheimer el tiempo es fundamental. Es fundamental, es que además saber si es un deterioro por depresión o por Alzheimer es clave, porque el tratamiento es radicalmente distinto. Entonces, hemos normalizado ciertas cosas que no son normales. Y efectivamente nos ha servido un poco para abrir el foco. En infanto-juvenil se ha puesto mucho peso, y yo creo que nos falta decir, oye, perdona, que las personas mayores no las estamos atendiendo a nivel de salud mental. Y de hecho solamente hay que ir a un centro de salud, una consulta, para darte cuenta que las personas mayores son un 10%, una minoría. Es una minoría, y habitualmente cuando vienen llevan ya años y es normal, pero cada momento en que ya... Oye, y tú dices, vamos a ver, que el tiempo cuenta, que el tiempo cuenta. Ahí nos sigue faltando. Igual que infanto-juvenil sí es cierto que se ha realzado, en las personas mayores creo que no es lo suficiente, y además no hay una red tampoco para atenderlas. Hay personas mayores que el hecho de desplazarse a la consulta ya es una dificultad, ¿vale? Entonces, ¿qué haces con ella? ¿Qué haces? Si no va a la consulta, no se diagnostica, no se trata. ¿Y qué hacemos? ¿Seguimos manteniendo aislada? Eso no estamos ni contemplando todavía, ¿no? Mira, hace poco hubo una concentración de enfermeros de salud mental, porque también dentro de lo que es la sanidad pública, pues también son muchos los profesionales que están pidiendo que se destinen más medios, ¿no? Porque es que esto está subiendo de una manera exponencial, ¿no? Claro, sí, al final casi siempre el profesor sanitario, cuando se nos proponga quejarnos, nos solemos quejar por decir, mira, necesitamos más tiempo, necesitamos más medios, necesitamos poder hacer las cosas medianamente bien. La labor de enfermería en salud mental, ya que en toda la medicina, pero es especialmente clave. Porque además no depende tanto del facultativo, es decir, el enfermero es mucho más autónomo. Un enfermero bien formado soluciona una cantidad de problemas enormes, y es capaz de conocer mucho mejor a los pacientes, lo que podemos mejor los facultativos, que tenemos un tiempo mucho más limitado. Bueno, pues ese rol no está. Ese rol no estaba. En salud mental el enfermero es algo muy periférico, ¿vale? Para una unidad de agudo, el enfermero es el que va corriendo de un sitio para otro, apagando fuegos. No le estamos dando el papel a la enfermería, y al final que nos sufre son los pacientes. ¿Vale? Entonces, es una reclamación ya especialmente justa en el sistema de enfermería. Los enfermeros son, insisto, mucho más importantes en salud mental, creo que en otras ramas. Y un enfermero bien formado es una gran solución para muchos pacientes. Nos queda apenas un minuto. Te quiero preguntar, Jaime, tú como profesional y que tanta experiencia, ¿no?, has tenido también en tantos lugares, ¿podemos ser optimistas al futuro o más bien no? Pues dependerá de nosotros. Si seguimos reclamándolo, si siguen saliendo los enfermeros a la calle, si empezamos a seguir los médicos, si los medios de comunicación aguantáis este foco y no, porque claro, al final se mueve según la actualidad, pues dependerá de nosotros. Evidentemente, si ponemos el foco ahí, habrá que ser optimista, y yo creo que hay que ser optimista. Claro, pero dependerá un poco del esfuerzo que pongamos nosotros también en reclamar y en llamar la atención. Mira, esto es una necesidad de todos. Claro que sí.
Pues muchísimas gracias, Jaime Galán, médico psiquiatra, muchísimas gracias por habernos visitado. ¿Dónde te podemos encontrar aquí en Málaga, la consulta? ¿Dónde Aquí en Málaga, en Muelle Heredia. Muelle Heredia, ¿no? Donde estaba la Noria, que ya no Sí, está, pues, que ya no pues está, ¿no? yo la veía desde el despacho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a contarles que el Grupo HM Hospitales incorpora a su red del Hospital Chip, la clínica del Pilar, el Dr. Gálvez de la capital, además del Hospital Santa Elena en Torremolinos. Su objetivo, bueno, pues era ofrecer, ¿no?, a los clientes de la sanidad privada una mayor calidad asistencial, posible con la incorporación, ¿no?, de estos hospitales. Somos HM Hospitales, la red hospitalaria que cuida de tu salud. Hace más de 30 años nos propusimos cambiar la sanidad privada en España con un modelo único ideado por y para el paciente, que garantiza un cuidado de la salud único con un equipo de excelentes profesionales sanitarios. Y lo hemos conseguido. Somos tecnología de vanguardia y alta complejidad quirúrgica. Somos especialización con una apuesta clara y decidida por avanzar en oncología, cardiología y neurociencias. Somos ciencia con la Fundación de Investigación HM Hospitales y premios internacionales. Somos docencia con la red privada de hospitales universitarios más grande de España, la nueva Facultad HM Hospitales de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela y centros de formación profesional. Todo gracias a los más de 6.000 trabajadores de nuestros 44 centros asistenciales. Y ahora miramos al sur, a una región dinámica que no para de crecer. Llegamos a Málaga con ilusión, incorporando años de la mejor práctica asistencial, excelentes profesionales y heredando la confianza de miles de malagueños en el cuidado de su salud. Un ilusionante proyecto con visión de futuro que contará con los recursos necesarios para conformar una novedosa red asistencial privada en Málaga, orientada al paciente nacional e internacional, que atiende todas las especialidades médicas con urgencias 24 horas. Ampliamos nuestra red asistencial, garantizando a todos nuestros pacientes los mismos procesos, abordajes multidisciplinares y tecnología sanitaria de vanguardia con un solo objetivo: el mejor cuidado de la salud de nuestros pacientes y sus familias, porque en HM Hospitales queremos ser tu salud. Bueno, pues ya estamos de vuelta y tenemos al otro lado a Inmaculada Les, que es oncóloga. ¿Qué tal, Inmaculada? Hola. ¿Qué Buenas tal? noches. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. La hora que es, que sabemos que vosotros madrugáis mucho, tenéis mucho trabajo, pero la verdad es que es importante porque habéis puesto en marcha una guía práctica multidisciplinar para el abordaje y el manejo del cáncer de páncreas. Eso lo ha hecho pues un grupo de investigadores profesionales de la SAOM, la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, y queríamos, bueno, pues que nos contaras un poco cómo está hecho este manual, ¿no?, tan útil, ¿no? Bueno, pues la iniciativa un poco de elaborar el manual, como bien dices, surge del grupo de trabajo de cáncer de páncreas de la SAOM. Este grupo de trabajo está formado por oncólogos médicos andaluces especializados en cáncer de páncreas, ¿vale? Sí. Y la finalidad era un poco pues conseguir una guía multidisciplinar, actualizada, práctica, en el que se abordara tanto el diagnóstico como el tratamiento del cáncer de páncreas, ¿vale? Para ello seleccionamos una serie de especialistas, cirujanos, digestivos, patólogos, radiólogos y oncólogos médicos, todos andaluces, especializados en este tumor, a los que pues un poco encomendamos que hicieran los diferentes capítulos, ¿vale? Y un poco así surge la idea.
¿vale? Hay que decir, Inmaculada, que es que además el cáncer de páncreas es uno de los tumores más agresivos, ¿no?, del tracto digestivo. Sí, esa es la principal connotación de este tumor. Es un tumor que dentro de los tumores y dentro del ámbito digestivo no es el más frecuente, tiene una incidencia de 5,2 a 8 casos por cada 100.000 habitantes año. No está dentro de los 10 tumores más frecuentes, pero desgraciadamente tiene una alta mortalidad. Por un lado, porque la mayoría de casos se diagnostica en un estadio muy avanzado, y luego nos encontramos pues que, aunque llevamos un recorrido de investigación de años y avances, pues estos todavía a día de hoy pues se quedan cortos, por así decirlo, ¿vale? Entonces es un tumor que sobre todo lo que queremos transmitir, pues que no es muy frecuente, pero necesitamos mucha investigación todavía, necesitamos mucho avance, ¿vale? Porque además también está considerada como una enfermedad silenciosa porque tarda mucho en dar la cara, no hay a lo mejor unos síntomas claros, ¿no?, por lo menos en el estadio inicial de la enfermedad, ¿no? Exacto, de hecho, diagnosticarse en la enfermedad en un estadio localizado es un porcentaje muy pequeño, se habla de torno a un 15, un 20% se diagnostican con enfermedades localizadas que se pueden operar, y luego el resto, la forma de presentación son avanzados, en situación en la que ya los tratamientos pues no son tan curativos. Y todo eso es porque es un tumor que no suele dar síntomas en un inicio, que cuando ya da síntomas está la enfermedad avanzada, ¿vale? Ya. Esta guía está dirigida, pues, lógicamente, a los profesionales sanitarios, etcétera, pero bueno, también aborda en sus capítulos los principales factores de riesgo. No está de más, doctora, recordarlo para todas aquellas personas que nos están viendo, que aunque sabemos que, por supuesto, buenos hábitos saludables es importantísimo, no solo para esta enfermedad, sino para todas, pero no estaría de más recordar un poco cuáles son esos factores de riesgo. Los factores de riesgo principales son el tabaco, el alcohol, la diabetes y la obesidad. Esos son los factores de más peso, ¿vale? Y luego hay un pequeño porcentaje de casos que son hereditarios, pero un porcentaje muy pequeño. Pero los factores de riesgo que nosotros más podemos incidir son estos: el hábito tabáquico, el tener una dieta adecuada para no tener obesidad, ¿vale? Y luego el tema del alcohol, ¿vale? Luego hay situaciones predisponentes a este tumor, es decir, hay factores hereditarios, pero bueno, esos son en los únicos casos en los que hay una historia familiar, con más de 2 casos, con cáncer de páncreas o un síndrome hereditario en el que aparece un paciente diagnosticado de cáncer de páncreas, en los que se podría, en las unidades de consejo genético, pues recomendar un seguimiento con resonancia. Estos son, digamos por así, las medidas que podemos hacer preventivas, ¿vale? Y luego, pues, dentro de la atención primaria, pues, está en alerta, pues, un paciente con síndrome constitucional o un paciente con dolor a nivel lumbar, porque son a veces los síntomas de alarma. En cualquier caso, antes lo hemos comentado un poco de pasada, pero me gustaría incidir en esto porque hace poco estuvimos además con la Asociación Española contra el Cáncer, que precisamente hablaba de la investigación, de lo importante, ¿no?, que es dotar de presupuesto también a los investigadores en este tipo de tumores menos frecuentes, ¿no? O sea, hay que decir que los tumores con menos incidencia, como por ejemplo el de pulmón, el de hígado o este de páncreas, es que apenas tienen financiación, ¿no? Sí, es así. Este tipo de tumores, al tener una incidencia más baja, pues cuesta más trabajo lo que es que los proyectos de investigación salgan adelante. Es así. La mayoría de la investigación se centra en los tumores con mayor incidencia, pues mama, pulmón, colon, y luego hay una serie de tumores pues, que están un poco
pues, por así decir, con menos financiación. Ya. Hay investigación clínica, de hecho en nuestro centro pues tenemos siempre ensayos abiertos, pues en terapias en primera línea, en segunda línea, ¿sabes? No es que sea un tumor que no, también pues eso, nos encontramos muchas veces pues con las barreras de esto, de que en lo que es investigación básica, que es lo que puede, por así decir, conseguir más avances, pues no tenemos tanto apoyo. Ya. El otro día estuvo aquí con nosotros Carlos Bautista, delegado de Salud, y nos decía la importancia que tiene también concienciar a la población en que siga esos programas de cribado para la detección precoz, que es que te puede salvar la vida. Sí, claro, pero eso, por ejemplo, en este tumor, como yo comentaba antes, sí. No es recomendado, no hay un cribado porque su incidencia es baja. Solo, pues, como cuando hay una sospecha de un cáncer de páncreas hereditario o cuando hay una asociación de un síndrome hereditario, pues en esa población sí se puede hacer un seguimiento con resonancia de páncreas y detectarlo a tiempo, ¿vale? Claro que pero eso estamos hablando que es un porcentaje muy pequeño del total de cáncer de páncreas, ¿vale? El cribado como tal en este tumor, pues, por así decirlo, va a ser difícil que se implemente, ¿vale? Por último, nos queda apenas un minuto. ¿Hay, no sé, algún tipo de avance en cuanto a pruebas genéticas para detectarlo? Porque como estamos hablando de un tumor que es difícil, que es difícil de detectar, no sé si hay algún avance en ese sentido. Pues en ese sentido, la verdad es que en otros tumores hay más avance o hay más... tenemos la biopsia líquida donde se puede detectar el tumor, o parte del DNA del tumor y demás, pero ya te digo, en concreto en este tumor, avances en este aspecto tardarán. Bueno, pues dejamos este dato. En España se prevé que en este año 2022 se diagnostiquen unos 9.000 casos de cáncer de páncreas y como tienen un mal pronóstico, pues sin duda lo sitúa en un índice de mortalidad alto, e incluso cuando hay otros tumores, como puede ser el de mama, el de piel, el de tiroides, con una supervivencia del 80 o 90%, otros como este mismo, el de páncreas o el de pulmón, apenas superan el 20%. La verdad que es una cifra que bueno, que nos invita también a la reflexión y a la importancia, ¿no?, de mantener unos hábitos saludables en la vida para intentar evitarlo dentro de lo posible. Pues doctora, muchísimas gracias por contarnos un poco el contenido de esta guía tan útil, tan, diría yo, tan acertada, ¿no?, para que sea una herramienta multidisciplinar en todas las personas que intervienen, ¿no?, en la investigación, en el tratamiento clínico, etcétera, y para que tengan ese recurso, ¿no?, y se pueda consultar. Me parece maravilloso. Muchísimas gracias, doctora Inmaculada Les, oncóloga. Hasta luego, buenas noches. Bueno, ya entramos en el último tramo del programa y damos la bienvenida a María García de Candis Repostería Artesanal, porque, pues como siempre, bueno, nos encantan las ideas que tiene, tan ricas, tan dulces y además tan solidarias. En este caso, bueno, pues pensando, ¿no?, en esa fecha que tenemos señalada en rojo en el calendario, que es el 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pues ha puesto en marcha una iniciativa que ella misma nos va a contar. ¿Qué tal, María? Muy buenas. Hola, buenas noches, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, guapa? Bueno, hay que decir que a mí me encanta la iniciativa porque a través bueno, pues de adquirir, ¿no?, un paquete de unas galletas, además tuneadas, ¿no?, para la ocasión, y que además seguro que están buenísimas porque tienen una pinta estupenda, pues además colaboramos, ¿no?, con la Asociación Española contra el Cáncer. Sí, bueno, pues ya lo hicimos el año, bueno, ya lo hice el año pasado. Y la verdad es que tuvo muy buena acogida y este año pues he decidido repetir. Y nada, el año pasado sí que es verdad que fue durante todo un mes, del 19 de septiembre hasta el 19 de octubre, y este año, bueno, por volumen de trabajo hemos tenido que reducir un poquito, pero aún así yo quería seguir colaborando y bueno, pues este año lo hemos hecho así en forma de cajita de galletas
y el dinero va íntegro a la Asociación Española contra el Cáncer. Cuéntanos, ¿cómo podemos adquirirlas? Pues bueno, contactando conmigo directamente a través de WhatsApp o llegando al obrador que está en la zona de la Virreina y en horario de mañana y directamente tengo ahí las cajitas para que se las puedan llevar. Oye, recuérdanos el teléfono donde podemos llamar o podemos contactarte por WhatsApp. Pues es el 679 20 92 21. 679 20 92 21, perfecto. Bueno, pues aquí nos lo apuntamos, perfecto, porque la verdad que la iniciativa está chulísima. Bueno, ¿de qué son las galletas a todo esto? Las galletas son de mantequilla, tienen un toquecillo de canela y jengibre y bueno, vienen las 5 galletitas y tiene el coste de 12 euros, que ya como he dicho es íntegro para la asociación. Me parece maravilloso. Es que hay que decir además que, bueno, hay que decir importante que hay que encargarlas, se pueden encargar hasta el 19 de octubre, ¿no? Creo, ¿no? Sí, es hasta el 19 yo las tendría ahí, pero si alguien las encarga y seguramente estarán hasta el final de la semana porque siempre hay gente que a lo mejor no puede pasar, que el horario no le coincide o lo que sea, entonces seguramente prorroguemos un poquito hasta el final de la semana. Bueno, pues decíamos que es importantísimo todo lo que sea sumar, aportar, nos parece una idea fantástica y además si lo podemos hacer también pues adquiriendo algo tan dulce, que está buenísimo, porque además sabemos que tú lo haces todo de manera artesanal, pues me parece fantástico, de verdad. Pues gracias, María. Nosotros nos vamos a quedar viendo un spot precisamente de la Asociación Española contra el Cáncer, que además ha lanzado ya ese spot conmemorativo del día 19 de octubre. Y quiero también contarles, que es importante porque ha pasado hoy mismo, que se ha presentado la cena de gala tradicional que hace la Asociación Española contra el Cáncer para recaudar fondos, en este caso para los pisos residencia que tienen en la provincia, tanto como para pacientes como para familiares. Les adelanto, la semana que viene vamos a hablar de esto, pero yo se lo adelanto. Va a ser en el Museo Automovilístico, que no me salía Museo Automovilístico, el 12 de noviembre y el precio es de 80 euros. Las entradas ya están a la venta. La semana que viene, el jueves, les ampliaremos esta información, ¿vale? Pero ya se lo voy diciendo. Pues María, no sé si sigues ahí o ya hemos perdido la conexión. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Voy a recordar el teléfono, Candy, repostería artesanal, 679 20 92 21. De verdad, todo íntegro para la Asociación Española contra el Cáncer, para la lucha contra el cáncer de mama. Un abrazo, María. Un abrazo, Marta. Muchas gracias. A ti, guapa. Bueno, pues nosotros vamos a despedirnos, como decíamos, con ese spot dedicado al Día Mundial del Cáncer de mama, una enfermedad que afortunadamente, bueno, pues cada vez hay más mujeres que la superan y nosotros ya les adelanto que la próxima semana hablaremos sobre este asunto aquí en Salud y Bienestar. Les dejo con este spot. Hasta luego. En los 90, el rosa se transformó en un símbolo de compromiso y de concienciación. Se transformó en el color que representaba una lucha, la lucha contra el cáncer de mama. Pero la realidad es que aún queda mucho por hacer. Tenemos que salir a la calle y recordarle a la gente que el rosa es más que un color, más que un lazo o más que un día. Detrás del rosa también hay mujeres que sufren y que nos necesitan más que nunca. Mujeres sin apoyo psicológico, vulnerables económicamente o que no sobreviven porque su cáncer, si es metastásico, no se investiga lo suficiente. Por eso, hay que decir hoy y siempre que el rosa es más que un color. Hazte con nuestra camiseta y únete al movimiento.